esa revelación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Amén y amén. Un aplauso fuerte a nuestro Dios y podemos sentarnos. Esta noche, mis amados hermanos, quiero hablarles algo acerca de 4 grandes promesas. En la Biblia encontramos promesas muy hermosas y hay infinidad de promesas. Hay muchas promesas que encontramos en la palabra del Señor, pero estas promesas se las dieron a un hombre específico. Y entonces, claro, no fueron solamente para una persona que ya murió, sino que es para nosotros, para la iglesia. Cuando hablamos de promesas, las promesas que Dios nos da siempre, óigame bien, siempre tienen una condición. En cuanto a nuestra salvación, dice la palabra que la salvación es gratis. Dice Efesios 2:8, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ahí mismo en Efesios dice que fuimos creados para buenas obras. Entonces el Señor no nos da la salvación por nuestras obras, porque si fuera por nuestras obras estamos perdidos. Entonces Él nos regala la salvación y ahí mismo dice, nos capacita para que nosotros podamos, a partir de ya siendo nueva criatura, poder hacer buenas obras. Y entonces empiezan a venir las promesas del Señor, y cada promesa, en cada promesa siempre va a existir esa condición: si haces esto, te daré esto. Y entonces estas promesas fueron dadas a Salomón. Y Salomón es muy conocido por las peticiones que él hizo. Una de las peticiones que él hizo, que él presentó a Dios, y que Dios, dice la palabra, que se agradó de esa petición que hizo Salomón, es la que aparece en el primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 9. Dice Salomón en su oración: da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y la palabra continúa diciendo ahí que a Dios le agradó esa petición, le agradó eso que Salomón pidió, y en el momento le dice: petición concedida. Me pediste sabiduría, no me pediste riquezas, no me pediste fama, te voy a dar todo lo que no me pediste y te voy a dar esa sabiduría. Y entonces Salomón se convierte en el hombre más sabio. Pero también Salomón vuelve a hacer otra pregunta. Y bueno, aquí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, verso 16, dice la palabra del Señor: ahora pues, oh Señor Dios de Israel, cumple con tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo: no te faltará quien se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden sus caminos para andar en mi ley, como tú has andado delante de mí. Verso 17. Ahora pues, Señor, Dios de Israel, que se cumpla la palabra que hablaste a tu siervo David. Y entonces dice Salomón, está pidiendo que se cumpla lo que Dios había prometido, ¿verdad? Dios ya había prometido de que en el trono de David nunca iba a faltar alguien que se sentara ahí, un hijo de David. Y entonces le está pidiendo que se cumpla esa promesa que Dios hizo, pero él mismo reflexiona dentro de su oración y dice: pero ¿morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto más o cuánto menos esta casa que yo he edificado? Y tienen mucha razón, hermanos. Salomón está orando por el templo que acaba de edificar. Y entonces Salomón se queda pensando y dice: bueno, pero si ni aún los cielos de los cielos pueden contener tu gloria, ¿y cómo vas a habitar entonces en este templo? Sin embargo, dice, he aquí, bueno,
Dice, cuanto menos esta casa que yo he edificado. No obstante, dice en 2 Crónicas 6:19, atiende a la oración de tu siervo y a su súplica. Como que dice, a pesar de que no puedes morar aquí porque si ni aún los cielos te pueden contener, menos esta casa tan pequeña, hecha de manos. Pero aún así, te pido, Señor, que atiendas a la oración de tu siervo y a su súplica, oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace delante de ti. Entonces la súplica de Salomón es esta: que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre el lugar del cual has dicho que pondrías allí tu nombre, para que oigas la oración que tu siervo hará sobre este lugar. Es hermoso ver a Salomón clamando por el pueblo de Israel. Salomón pidiendo, Salomón se pone a orar y dice, Señor, este pueblo es pecador como yo, porque todos somos pecadores, todos te fallamos, Señor. Pero yo te suplico, Señor, que cuando tu pueblo ore en esta casa, tú nos oigas. Y miren, en 2 de Crónicas 7, versículo 12, dice, y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Salomón dice, bueno, pero es que esta casa es pequeña, esta casa está construida con manos, los cielos donde tú habitas ni siquiera eso te pueden contener, pero eso no fue construido por manos de hombres. Pero el Señor le contesta y le dice, a pesar de eso, y le dice, he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. El versículo 13 dice, si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo. Entonces está diciendo el Señor, mira, está bien, ya hay una casa donde ustedes me pueden buscar. Pero va a llegar el momento, van a haber ocasiones en las que yo voy a cerrar los cielos y no va a llover para ustedes, no va a haber bendición. Y va a llegar algún momento también en los que yo les voy a mandar langosta para que devore la tierra. Puede ser que les mande una pandemia. Y el Señor está hablando y está advirtiendo de que eso puede pasar. Y le dice en el verso 14, y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. El Señor lo que está diciendo, hermanos, es, si el pueblo me da la espalda, si el pueblo deja de buscarme, deja de orar, deja de ser un pueblo santo y empieza a alejarse de mí, yo les puedo mandar langostas para que se coman la cosecha. Yo les puedo mandar pandemias, les puedo mandar pestes para que el pueblo se empiece a morir. Pero si el pueblo se humilla, si el pueblo empieza a invocarme, si oran, si buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, eso de volverse de sus malos caminos, lo que está diciendo es si se convierten. Porque podemos arrepentirnos, pero no podemos convertirnos a veces. Nos arrepentimos, ay, le fallé al Señor, ay, lo que estoy haciendo no le agrada al Señor, pero igual sigo lo mismo. Se arrepintió, pero no se convirtió, no cambió. Y el Señor dice,
si te arrepientes, pero te conviertes, cambias de actitud. Entonces, si tú cambias de actitud, entonces, dice el Señor, entonces yo te voy a escuchar, te voy a oír. Entonces, mis hermanos, hablando de las 4 grandes promesas que Dios le dio a Salomón y que son para nosotros, esta es la primera promesa. Pero decía que las promesas son condicionadas. Las condiciones para estas 4 promesas es, número 1, sería que nos humillemos. Si nos humillamos, entonces, ¿qué es humillarse? Reconocer que necesitamos de Dios. Reconocer, Señor, yo te necesito, Señor, yo sin ti no soy nada, yo necesito de ti porque yo solo no puedo. Eso es humillarse. Ahora dice, sobre el cual es invocado mi nombre. Está hablando de sobre el pueblo, hablando del pueblo que invoca su nombre. Ahora, ¿qué es invocar su nombre? A veces escuchamos esa palabra, invocar, si invocar en mi nombre. ¿Pero qué es invocar? Es como decir proclamar, como mencionar. Pero realmente lo que está diciendo ahí es, si ustedes me mencionan a mí en todo, en todo, en todo. Entonces, ¿qué significa eso? Voy a salir. En tu nombre, Señor, voy a salir. Porque tú guardas mi salida y tú guardas mi entrada. Eso es invocar su nombre. Es hacer algo en nombre de Él. Pero cuando dice que sobre el pueblo donde es invocado su nombre, eso quiere decir de la gente que invoca su nombre, pero en todo. Me voy a dormir. Señor, en tus manos encomiendo mi vida. Como decir feliz noche, Señor, ¿verdad? Aunque el Señor no se duerme, pero nosotros sí nos dormimos y hablamos con Él antes de dormirnos. Nos despertamos. Gracias, Señor, porque me diste un nuevo día. Al rato nos sentamos a desayunar. Gracias, Señor, porque me diste mis alimentos. Invocar su nombre es mencionarlo en todo momento. Eso para nosotros suena raro. Pero en otra religión es muy normal, muy común, y le llaman devotos. Devotos son aquellos que invocan su nombre en cada momento. Entonces, la condición para que el Señor cumpla esas 4 promesas que hay en la Biblia. No hemos visto las 4, solo hemos visto una. Pero vamos a ver las otras 3, primero Dios. Entonces dice, la condición para que esas 4 promesas que Dios le dio a Salomón se hagan realidad en la vida de nosotros, nos tenemos que humillar, tenemos que invocar su nombre, tenemos que orar. A veces queremos que las promesas de Dios lleguen a nuestra vida, pero no queremos orar. Tenemos que ser gente de oración. No simplemente, yo soy cristiano, voy a la iglesia el miércoles. Y ahí se acabó. Yo soy cristiano, pero soy un cristiano que invoca el nombre de Dios. Que invoca, que ora en todo tiempo. Ahora, que buscan mi rostro. Eso es alabar y adorar. Entonces tenemos que estar en alabanza, en adoración. Y luego dice que son los que se vuelven de sus malos caminos. Son los que se arrepienten y se convierten. Entonces no puedo estar predicando y decir la mentira no le agrada al Señor y al rato voy a estar diciendo mentiras. Entonces eso solo lo hablo, pero no me he convertido. Convertirse es, yo sé que al Señor no le gusta la mentira, ya no la vuelvo a decir. Yo sé que a Él no le gusta que yo ande ahí todo orgulloso, ya no voy a ser orgulloso, me voy a humillar. Entonces, y ahí dicen, entonces, esa es la condición. Entonces, si tú cumples los requisitos que yo ya te dije, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra.
Entonces, viene el Señor y manda langostas. Aquí a nosotros digamos, que mande langostas, yo no tengo cosecha, no tengo siembras, no me afectan nada. No, las langostas puede ser una enfermedad. Las langostas puede ser que cuando sales un ladrón se para en el camino y te quita todo. Entonces, el Señor dice, si yo les mando langostas, que es lo que se come todo, son animales devoradores. Entonces, si hay algo que está devorando tu sueldo, que está devorando tu tiempo, que está devorando tu vida, son langostas. Entonces el Señor dice, si yo te mando langostas, si yo te mando alguna peste, alguna epidemia, si deja de llover, hermanos, ¿cómo podemos relacionar en nuestra vida eso de si ya no manda la lluvia? ¿La lluvia qué es? Son bendiciones. Si deja de llover, si dejo de recibir bendiciones. Antes cuando yo iba a la tienda siempre me daban ganancia y ahora no me dan nada. Y ahora me cobran de más. Ya no hay bendición. Me quedé sin trabajo. No hay bendición. O sea, entonces el Señor dice, si deja de llover, si dejas de recibir bendiciones, si de repente empieza todo lo que tienes, empieza a ser devorado, si de repente viene la enfermedad, viene la muerte, pero tú cumples estos requisitos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré tu pecado, sanaré tu tierra. Bueno, ahora pasemos al segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 15. La Biblia Dios habla hoy, dice, de ahora en adelante escucharé con atención las oraciones que se hagan en este lugar. Tal vez necesito hacer una aclaración. Salomón construyó el templo y entonces el Señor dice las oraciones que se hagan en ese templo. Ahora, Jesucristo le aparece a la samaritana y la samaritana le dice, los judíos dicen que el templo donde se debe adorar a Dios está allá en Jerusalén. Mis antepasados dicen que donde se debe adorar a Dios es en este monte. ¿Y tú qué dices, Señor? ¿Dónde es realmente? ¿Es en este monte o es allá en Jerusalén? ¿En qué templo es? Y entonces el Señor le responde, mira, llegará el día en que los verdaderos adoradores le adorarán no en Jerusalén, ni en este monte, sino que le adorarán, ¿qué decía? En espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos el templo. Entonces nosotros somos templo y ahí está el Espíritu Santo. Entonces donde nosotros estemos podemos adorar. Entonces ahora dice, de ahora en adelante escucharé con atención las oraciones que se hagan en el templo. ¿Cuál es el templo? Nosotros. Verso 16. Porque he escogido y consagrado este templo como residencia perpetua de mi nombre. Siempre lo cuidaré y lo tendré presente. Porque he escogido y consagrado este templo. Eres tú, soy yo. Ese templo somos nosotros. Entonces el Señor te escogió a ti y te consagró para que tú seas su templo. El apóstol Pablo dijo, ¿o ignoráis que vosotros sois el templo de Dios? Entonces ahora nosotros somos templo. Y el Señor dice, bueno, lo que se haga en ese templo, las oraciones que se hagan, eso decía el verso 15, las oraciones de ahora en adelante, escucharé con atención las oraciones que se hagan. Ahí dice en este lugar, en este templo. Entonces es la segunda promesa que Dios está dando.
La segunda promesa que Dios dice: las oraciones que tú hagas, yo las voy a escuchar. Gloria a Dios, hermanos. Ahora, ¿quién no quiere? Es decir, no, ¿para qué oramos, verdad? ¿Para qué oramos si Dios no me oye? Y la gente bandida le dice a uno: pastor, ahí ora por mí. Y ellos no oran. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque siempre le piden a uno que uno ore por ellos. A ustedes les habrá pasado: hermano, ahí ora por mí, porque a usted sí lo escucha el Señor. ¿Y por qué creen que a ellos no los escucha? Indirectamente saben que no están cumpliendo con los requisitos de humillarse, de invocar al Señor. ¿Qué más era? De orar, de arrepentirse. Entonces, hermanos, cumplamos nosotros esos requisitos. Cumplamos. A ver, ¿qué es invocar su nombre? Es mencionarlo en todo momento. Es hablar de Él en todo momento. Entonces, humillarnos, invocar su nombre, orar, buscarle y arrepentirnos, convertirnos. Y entonces ya ya nos vamos a ir. Ya llevamos dos. El Señor va a escuchar nuestras peticiones, nuestras oraciones. Segundo de Crónicas, capítulo 7, verso 17. Y en cuanto a ti, aquí le da otras condiciones. Y en cuanto a ti, Salomón. Salomón es el rey. Entonces le está hablando a reyes. Entonces no es para nosotros, ¿verdad? ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que lo que va a decir es para nosotros o era solo para Salomón porque él es rey? Nosotros somos reyes y somos sacerdotes. Entonces nos va a hablar a nosotros. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David. ¡Hala, hermanos! ¿Cómo anduvo David delante de Dios? Podemos mencionar sus lados malos, ¿verdad? Su debilidad. Pero lo que Dios está mencionando ahí es que David era un adorador. David era un hombre que conocía en carne propia la misericordia de Dios. David amaba a Dios. Lo amaba con todo su corazón. Y David, mire, David era rey. Pero David vivió más tiempo con su ropa sacerdotal que con su corona. David, como rey, podía mandar que hicieran todo lo que él quisiera, pero él prefería andar danzando delante del arca. Y Dios te dice a ti y me dice a mí: si andas delante de mí como anduvo tu padre David. Ahora dice, aparte de eso, dice, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas. Lo que está diciendo es, si obedeces a mi palabra. Si obedeces a mi palabra, si eres obediente, entonces aquí está la otra promesa. Yo afirmaré el trono de tu reino como pacté con tu padre David, diciendo, no te faltará hombre que gobierne en Israel. Pareciera que esa promesa es solo para David. Pareciera. Porque podemos decir, pero ahí dice que el hijo que su hijo va a gobernar. No faltará hombre que gobierne en Israel. Vale. Para nosotros, ¿qué es Israel?
o cuál, digamos, está el Israel terrenal, hay un Israel espiritual. ¿Cuál es el Israel espiritual ahora? La iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Entonces, no faltará hombre, pero cuando dice hombre, está hablando de un hijo tuyo. No faltará un hijo tuyo que gobierne la iglesia. Ahora, ¿qué sentido tiene eso para nosotros? Tenemos que desgranarlo bien ahí para que nos sirva, porque si no, no lo podemos comer. Si no lo comemos, nos vamos con hambre. Bueno, hoy gracias a Dios no me voy con hambre. Pero hermanos, ¿qué le podemos sacar nosotros ahí para que lo saboreemos? No faltará un hijo tuyo que gobierne la iglesia. ¿Qué significa eso? Para empezar, él estaba gobernando. Él estaba gobernando. Luego, como quien dice, cuando tú te mueras, un hijo tuyo seguirá gobernando la iglesia. ¿Cómo gobernamos nosotros la iglesia? ¿Cómo gobernamos en la iglesia? Miren pues, en el ambiente espiritual, ¿cómo gobernamos? Entra un endemoniado y empieza a fastidiar, empieza a gritar. Y nosotros decimos, ay, lo siento mucho, ya no puedo seguir predicando, mejor vamos a terminar el culto y nos vamos, porque este está fastidiando mucho. ¿Sería correcto eso? No, es de tomar autoridad. Gobernar. No faltará un hijo tuyo que gobierne. No faltará un hijo tuyo que tenga autoridad en el ambiente espiritual. Entonces tú tienes que tener autoridad en el ambiente espiritual. Y tus hijos tienen que tener, tu descendencia va a tener autoridad en el ambiente espiritual. Entonces no se trata de yo soy el presidente, yo soy el no sé qué. No, es de tener autoridad en el ambiente espiritual. Está un demonio fastidiando, lo echamos fuera y ya. Ándate ya. Porque se habla con autoridad. Porque no es una autoridad que nosotros nos la agarramos así por así, es una autoridad que Dios da. Y entonces, eso lo podemos hablar solo en el sentido de los demonios, pues para poder ponerlo como ejemplo, pero es en todo, hablar con autoridad. Oramos con autoridad. Predicamos con autoridad. Vivimos con autoridad. Si de Jesús decían, ¿qué hombre es este que tiene tanta autoridad? Y él no andaba mandando a nadie. ¿Qué hombre es este que predica con autoridad? Tenía unción. Tenía respaldo. Entonces cuando tú vas allá afuera, cuando tú estás trabajando y todos los que trabajan contigo son cucuruchos. Y tal vez, como son bastantes, empiezan como que a burlarse. Pero solo te acercas tú y les da miedo. Y dejan de molestar, dejan de hablar. Por la autoridad que tú tienes. Sin necesidad de irlos a callar. Sin necesidad de hablar. Tú tienes autoridad. Entonces, lo que está diciendo ahí es, tú tienes autoridad porque yo te la di. Y no va a faltar ninguno de tus hijos que tenga autoridad en el ambiente espiritual. Hermanos, qué hermoso sería que siempre anduviésemos con autoridad de parte de Dios. Que de repente alguien ahí está todo con miedo y uno llega, usted está así porque el Señor le está hablando y le está diciendo que usted se arrepienta de sus pecados, que le busque a Él y que se convierta, que reciba a Cristo en su corazón. Ay, sí, ¿verdad? Si uno no predica con autoridad,
Esos son chistes. ¿Y eso quién te lo contó? Pero cuando uno predica con autoridad, la gente se queda así como que tiene razón. Y el Señor promete aquí que Él nos va a dar autoridad. ¿Cuál es la condición? Aparte de las primeras 4 o 5 condiciones que vimos. Si te humillas, si invocas mi nombre, si me buscas, si oras, si te conviertes. Pero aquí nos mencionó otras. Si andas delante de mí como anduvo tu padre David, haciendo conforme a todo lo que he mandado, si obedeces a mi palabra. Entonces, si haces eso, no faltará hombre que gobierne en Israel. Esa es la promesa número 3. Ahora, vamos a pasar a la número 4 y nos vamos porque así descansamos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 19. Esta promesa que viene ahorita, hermanos, es una promesa que Dios nos hace a nosotros también. Pero como quien dice, mejor si no la quieres. Dice, pero, ese pero es todo lo contrario. Pero si vosotros os apartáis y abandonáis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y vais y servís a otros dioses y los adoráis. Verso 20. Yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Ay, hermanos. Esto es una promesa. Esta es una promesa como cuando uno de padre de familia le dice a sus hijos, si volvés a venir tarde, te voy a dar tus 3 hinchazos. Y el hijo llega tarde. Y el papá le vuelve a decir, si mañana volvés a venir tarde, de seguro que te cae. Y el hijo dice, ayer me dijo que si llegaba tarde me iba a pegar y no me pegó. Hoy me volvió a decir lo mismo, a ver qué hace si llego tarde. Como los hijos son bandidos, ¿verdad? Entonces, bueno, llega tarde así. Y le vuelven a decir un montón de cosas, pero no le cumplen la promesa. Dios sí cumple sus promesas. Dios sí cumple sus promesas. Dios promete, te voy a disciplinar y te va a disciplinar. Entonces aquí dice, si te apartas de mí, si me desobedeces, si comienzas a practicar la idolatría, si comienzas a seguir a otros dioses, entonces yo te voy a arrancar de mi tierra, de la tierra que te di, te voy a arrancar de ahí. Ahora, hermanos, ¿cuál es la tierra que Dios te dio? Hay muchas promesas. La tierra que Dios te dio puede ser tu trabajo, puede ser tu familia. Hay tantas promesas que Dios nos dio y esas promesas, esa herencia que Dios nos dio, es la tierra que Él nos dio. Y Él dice, si me desobedeces, yo te voy a quitar de ahí. Te voy a quitar. Y entonces dice, y echaré de mi presencia esta casa. Cuando Saúl desobedeció, dice la palabra que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y entonces David después dice, Señor, a mí no me vayas a hacer lo que le hiciste a Saúl. No quites de mí tu Santo Espíritu. Creo que lo dice el Salmo 51. No apartes de mí tu presencia. Y Moisés dijo, miren, Moisés lo dijo de otra manera así muy bonita. Dios le dice a Moisés, mira Moisés, este pueblo ya me tiene cansado. Como decir, este pueblo ya me tiene harto.
Hagamos una cosa, le dice Dios a Moisés. Llévalos tú. Y les voy a dar todo lo que les prometí. Les prometí la tierra, les prometí un lugar de abundancia. Les voy a dar abundancia. Les voy a dar fama, les voy a dar dinero, les voy a dar riqueza. Les voy a dar de todo. Pero llévalos tú y yo me voy a ir para otro lado, le dice el Señor, ¿verdad? Y Moisés le dice, prefiero que me dejes aquí en el desierto el resto de mi vida, pero que tu presencia esté conmigo. Yo no iré a ningún lado, Señor, si tú no vas conmigo. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Te quitaré mi presencia. Te quitaré mi presencia. Te voy a quitar las promesas que te di. Y te voy a quitar mi presencia si te apartas de mí. Y es una promesa. Y el Señor cumple sus promesas. Entonces después andamos ahí llorando, andamos quejándonos. Ay, que me va mal en todo lo que hago. Pongo un negocio y solo pierdo. Que hago esto y me va mal. Que hago aquello y ya solo enfermo. Y consigo un trabajo, me lo dan. El día que me presento me dicen que me regrese porque ya se lo dieron a otro. Porque el Señor apartó su presencia de nosotros y nos quitó la tierra, nos arrancó, como dice ahí, te arrancaré de la tierra que te había prometido, que te había dado. Por eso les decía, esta cuarta promesa, yo no la quiero. Yo no la quiero. Pero el Señor va a cumplirla si yo me aparto de Él. Entonces, y luego dice, y en cuanto a esta casa, ¿cuál casa? ¿Cuál casa? Mi corazón. Y en cuanto a esta casa que ha sido exaltada, todo el que pase cerca de ella se asombrará y dirá, ¿por qué ha hecho Dios así? ¿Por qué ha hecho así el Señor a esta casa, a esta tierra y a esta casa? Quiere decir que la gente va a decir, ¿y a este qué le pasó? Si antes tan bendecido que estaba, si vivía feliz, vivía bien, y ahora es una desgracia. Eso, literal. Verso 22. Y responderán, miren, la misma gente del mundo lo va a entender. Y responderán, porque abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto y los adoptaron otros dioses, los adoraron y los sirvieron. Por eso Él ha traído toda esta adversidad sobre ellos. Hasta el mundo lo va a entender, hermanos. Entonces esa, como dijimos, es la promesa número 4. Yo os arrancaré de mi tierra que os he dado y echaré de mi presencia esta casa. Yo quiero terminar viendo este pasaje de acá. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versos 11 en adelante. Y el Señor dijo a Salomón, ¿por qué has hecho esto? Y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado. Ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Era lo que el Señor le había dicho. Si te apartas de mí, te arrancaré de aquí. Y ahora el Señor, es que Salomón comenzó bien. Salomón comenzó bien. Le dice, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento para poder guiar, para poder juzgar a este pueblo. Y el Señor dice, le agradó lo que Salomón pidió y le dio sabiduría y le dio todo lo que él no había pedido. Qué hermoso eso, cómo comenzó. El problema es cómo terminó. Porque Salomón al final de su vida, dice la Biblia que Salomón tuvo 1000 mujeres.
Pero no es tanto que haya tenido 1000 mujeres, porque en ese tiempo era permitido. Todas eran extranjeras. Y Dios había dicho, no te unirás a mujeres de otra tierra. Todas estas mujeres extranjeras le enseñaron a él a adorar a otros dioses. Y él, no puse los versos acá, pero está ahí en los primeros versículos, esto creo del 11. Dice que estas mujeres le enseñaron a adorar a sus dioses, y él construyó templo para los dioses de estas mujeres. Construyó un templo a Quemos, un dios abominable para Dios. Y entonces Dios le dice acá en el 11:11, le dice, y el Señor dijo a Salomón, porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Y aquí está la misericordia de Dios. Y ahí está lo que él dijo: si tú me obedeces, si tú me buscas, si tú oras, si tú me invocas, todo lo que vimos que decía ahí. Si tú haces eso, entonces decía, no faltará un hijo tuyo que gobierne Israel. Ahora, Salomón falló. Y entonces le dice, pero miren lo que dice: sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David. ¿Por qué? Porque David sí fue fiel. Entonces, la promesa para David era: tú fuiste fiel, no faltará un hijo tuyo que gobierne Israel. David fue fiel, el hijo no fue fiel, pero la promesa para el padre tenía que cumplirse. Tú fuiste fiel, tu hijo va a gobernar. El hijo fue infiel, el nieto, digamos, el hijo de no va a poder gobernar. Entonces por eso Dios le dice: sin embargo, no lo haré en tus días, no te voy a quitar el reino en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. ¿Por qué? Porque tu hijo no tiene derecho a esta promesa porque tú fallaste. Eso es un gran compromiso para nosotros, es una gran responsabilidad para nosotros, porque a Salomón vivió bien como rey, solo recibió el reinado su hijo y lo arrancaron del reino. ¿Por qué? ¿Qué hizo el hijo de malo? Nada. ¿Qué hizo el papá? Lo que nosotros hagamos va a repercutir en nuestros hijos. Para ustedes están patojos todavía, pero ustedes tienen hijos también, tienen hijos espirituales. Alguien los está siguiendo. Por muy pequeñitos que sean, por muy pequeñitos espirituales, pues hay alguien que sigue a Zuli y Zuli ni cuenta se da. Hay alguien que sigue a Heidi y Heidi ni siquiera sabe quién es el que la anda siguiendo. No porque le guste, sino porque es ejemplo para esta persona. Y para cada uno de ustedes hay alguien que los anda siguiendo, que anda viendo lo que ustedes hacen y dicen: yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Seamos buenos padres espirituales. En el nombre de Jesús, inclina tu rostro. Gracias, Señor. Gracias, papito, por esas promesas que tú has dejado para nosotros, Señor. Son promesas, Señor, hermosas, que tú vas a escuchar nuestras oraciones. Promesas que tú vas a estar con nosotros. Promesas de que nosotros vamos a gobernar y que nuestros hijos también recibirán esa autoridad espiritual para gobernar. Pero debemos de cumplir requisitos.
Debemos de ser verdaderos hijos tuyos, dignos de arrepentimiento, como dice tu palabra. Ayúdanos a ser mejores cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén. Gloria a Dios.